Como cada viernes a esta hora le toca el turno a nuestro compañero Alejandro Morante. Nos va a acercar la obra escultórica de Palma Burgos desde la ermita de Zamarrilla, Incienso y Mar. Culminamos esta serie de reportajes para la sección Incienso y Mar en la ermita de Zamarrilla, donde vamos a analizar la trayectoria escultórica de la saga de los Palma, Francisco Palma Burgos y Francisco Palma García. En esta ermita de la Hermandad de Zamarrilla, ubicada en la calle Mármoles, se encuentra el alfa y el omega de la producción imaginera de Palma Burgos, el Crucificado de los Milagros, ejecutado en el año 1938, y Jesús del Santo Suplicio, su obra póstuma, que fue bendecida en el año 1985. Nos encontramos con nuestro historiador de cabecera, Antonio Rafael Fernández Parada. Muy buenas, Antonio. Alejandro, muy buenos días. Desde esta populosa ermita de Zamarrilla, desde esta calle Mármoles, donde está llena de vida, donde está llena de comercio, podemos dar buena fe de ellos en ese sentido, ¿no? Una ermita de Zamarrilla, Alejandro, que en la que no para entrar y salir personas, ¿no? Nos habla del buen estado de salud devocional que se emana desde esta casa. Para analizar las trayectorias de la saga de los Palma es incuestionable retrotraernos a esa herencia antequerana de la que viven ellos, esta saga, ¿no? Es en esa imaginería que se produce en la ciudad del Torcal en los siglos XVIII y XIX. Claro, los Palma son en esencia antequeranos, y esto no parece cualquier cosa, porque su obra se expresa en un vocabulario artístico totalmente antequerano, ¿no? De hecho, recoge la tradición, el buen hacer del siglo XVIII, ¿no? Si hacemos un poco de memoria, Alejandro, lo primero que tenemos que mencionar, ¿no?, es que lo que quizás más suena habitualmente es la gran escuela escultórica antequerana del siglo XVI, con figuras tan importantes como Diego de Vega, Juan Bautista del Castillo, Andrés de Diarte, etcétera, ¿no? Juan Bautista del Castillo, un personaje bastante importante, ¿no? Si continuamos con el siglo XVII, que quizás es el siglo que le ha dado fama a la ciudad antequera por el apelativo de barroca, pero no es cierto, porque es un siglo en el que la ciudad se está amueblando, es decir, ya se ha construido la gran ciudad antequera, la mayoría de los contenedores ya están listos, pero será en el siglo XVIII cuando se mueble, ¿no? En este siglo XVII falta por documentar. Hay muchísima obra conservada, pero falta totalmente por sacar muchísimos papeles, ¿no? Será en el siglo XVIII el que nosotros, cuando pasen, digamos, muchas más cosas y cuando enlazamos directamente con lo que queremos contar. Nuestro siglo XVIII antequerano empieza aproximadamente en 1704, cuando muere el escultor Antonio del Castillo. Antonio del Castillo es hijo de Juan Bautista del Castillo, con lo cual, de nuevo, le daríamos continuidad a ese siglo XVII. Hay un impasse de unos años hasta que aparece en escena la figura de Andrés de Carvajal, y aquí, de nuevo, digamos que asumimos algo que pasó en la Granada un siglo antes, que son las grandes sagas familiares. En Antequera tenemos que mencionar varias que se perpetúan a lo largo del siglo XVIII y el siglo XIX. Tendremos los Carvajal, tendremos los Márquez, tendremos los Primos, los Rivera, menos conocidos en su trayectoria, y después tendremos algunas figuras sueltas, ¿no? Los Carvajal, por ejemplo, Andrés de Carvajal y Miguel María de Carvajal, que hace un Cristo, el Cristo del Perdón de Capuchino, que posteriormente enlazamos con esta historia porque será los Palma, el Paco Palma padre el que lo restituya, hijo, Paco Palma hijo el que lo restituya. Y por ejemplo tenemos los Márquez, Diego Márquez, que es la figura más importante dentro de esta saga, pero el más conocido es su hijo Miguel Márquez, porque se supone que hace la Virgen de la Paz, cosa que la Virgen de la Paz antequera, que ya sabemos que probablemente no sea tan cierto, ¿no? Que además tiene una continuación con un tercer escultor, ¿no? Aquí hemos mencionado también la importancia de los primos. Los primos son los grandes retablistas del siglo XVIII de la Andalucía central, que además apadrinan a los niños con los Márquez, ¿no? Esta idea, Alejandro, nosotros tenemos que continuarla a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque llega un momento que en Antequera prácticamente en el siglo XIX nos quedamos sin escultores. Y en esta idea, de hecho llegan algunas obras, por ejemplo, levantinas, al convento de las monjas de la Encarnación. En el retablo mayor tenemos una imagen levantina, ¿no? Pero claro, ya ha entrado en erupción Paco Palma padre, que aproximadamente nace en los años 80 del siglo XIX y es heredero de toda esa tradición. Y esta cuestión de la herencia no es cualquier cosa, porque a la hora de entender el vocabulario artístico o la gramática corporal de las imágenes de los Palmas, sin lugar a dudas tenemos que mirar ese pozo cultural antequerano. ¿Por qué? Porque los Palmas son clásicos según la mirada antequerana a la hora de componer sus obras. Esto lo veremos, por ejemplo, en muchísimas obras, en los crucificados en todos, es decir, el crucificado
prototípico de los Palmas, un crucificado de lenguaje clásico. Son frontales, sin aparataje escénico sobrepuesto, son Cristos con paños muy cortitos, ¿no? Que es interesante, Alejandro, por el lugar donde nosotros estamos, este pequeño crucificado que hay en la ermita de Zamarrilla, que es obra del Padre. Ese Cristo crucificado anuncia muchas cosas. Anuncia lo que es el arte del Hijo en toda su pluralidad, pero es que además ese crucificado está recibiendo las influencias del gran crucificado de la Misericordia de Diego Márquez, o atribuido al escultor Diego Márquez, que se conserva en la ciudad de Antequera. De hecho, el paño de pureza, la manera de resolverlo con el triple pliegue cogido en uno de los laterales es idéntico. Y la cabeza, por ejemplo, vemos la asimilación de los lenguaje de Diego de Velázquez con ese famoso Cristo crucificado en el que el pelo le cae por la cara, ¿no? En este contexto, ojo, los Palmas, o Paco Palma padre todavía, asume esa herencia, pero ya está bañada con un también muchísimo más contemporáneo, ¿no? De hecho, empezó a destacar de tal manera que el famoso político Romero Robledo Antequerano dijo: este niño tenemos que hacer algo con él. Lo manda a Madrid a estudiar, y lo manda a estudiar a Madrid, a la escuela, a la Academia de San Fernando, que no está dirigida nada más y nada menos que por Muñoz de Grein, el gran pintor malagueño. Está en ese momento justamente la persona que está al frente de la sección, y allí conoce a Aniceto Marinas, que es uno de los grandes escultores del preciosismo. Llamamos preciosismo, Alejandro, a ese estilo escultórico en el que destaca por las calidades de las texturas, de las formas. Tiene su equivalente en Málaga. Nosotros comentábamos, en Málaga, por ejemplo, la obra representativa sería el Y tenía corazón, de Enrique Simonet de Lombardo, del Museo de la Aduana, que es una obra donde el detalle, las calidades, las texturas están totalmente representadas, ¿no? Y eso es lo que vemos en ese preciosismo que se incorporará también a la obra de los Palmas, ¿no? Con lo cual, venir a la ermita de Zamarrilla nos va a permitir entender cómo se prolongan los lenguajes antequeranos y cómo de repente pasan esos tres hitos que aquí podemos mencionar, que es el crucificado del Padre, la primera obra del Hijo con el primer crucificado del Hijo, y la que será la última obra del Hijo con el Santo Suplicio. Sabemos que la saga de los Palmas, sobre todo Palma Burgos, fueron unos autores muy prolíficos, ¿no? Y aparte eran personas que estaban dotados para hacer distintas labores, ¿no? No solamente lo que era la imaginería, sino también la pintura, la talla, la elaboración de tronos procesionales, etcétera, ¿no? Esta idea, Alejandro, también nosotros tenemos que destacarla, porque será la base de los grandes talleres de los Palmas. Los Palmas, especialmente el Hijo, se consideran por tener los deberes muy bien aprendidos, y tenemos que aproximarnos a ellos como unos grandes empresarios, ¿no? Claro, pero es que en su taller ellos pintaban, dibujaban, esculpían y tallaban, y hacían unas cuantas cosas más. Es decir, en una iglesia, ¿qué necesitas? Pues te lo hacemos todo. Te hacemos los santos, te hacemos retablos, te pintamos lo que tú quieras, ¿no? Esta idea es muy importante, porque ya empieza a estar latente por ejemplo, con los famosos talleres de Olot o cualquiera de los talleres de arte cristiano de Cataluña, ¿no? Que ya Navas Parejo había estado en Cataluña y había visto aquellas historias, ¿no? Los Palmas esto lo asumen perfectamente, ¿no? Claro, si no entiendes esta idea o no entendemos esta idea que tú acabas de comentar, Alejandro, no podemos entender que a los Palmas les llegue, por ejemplo, a Francisco Palma Burgos el encargo de la carroza del Cristo de Benacel de Madrid. Claro, otros tantos sitios donde hacen conjuntos integrales de retablos, ¿no? Eso lo podemos ver en Málaga también, ¿no? Claro, son muy buenos diseñadores con el oficio perfectamente aprendido, pero son diseñadores que asumen que tiene que haber un tándem entre la imagen y el trono procesional, ¿no? Que será lo que hacen en Málaga. Esto no cuando pensamos en la idea de conjunto, ¿no? La idea de conjunto, la integración de las artes, esa idea que en esa configuración ellos harán la esencia del trono malagueño. O los Palma, Paco Palma Hijo, harán la esencia del trono malagueño, que después, por motivos e intereses económicos, a partir de los años 50, 60, esa idea irá cambiando, ¿no? Tendríamos que recordar también que un poco el reinado de los Palma, Alejandro, sería los 40. Paco Palma padre muere en torno al año 38, justamente después termina la contienda civil, y es el hijo el que tiene que asumir con las labores del padre, ¿no? Un hijo que lo que le gustaba era pintar, ¿no? Un poco haciendo suyo la idea del propio Miguel Ángel, que decía que era escultor, no pintor, ¿no? Tenemos un periodo total de apogeo en Málaga. Ojo, ese apogeo se reduce en Málaga, pero continúa en la provincia, continúa fuera de España. Es decir, continuará también todo lo que la obra que tiene en Úbeda en Baeza, o encontraremos multitud de obras repartidas por la provincia de Málaga. Por ejemplo, el Nazareno de Colmenar es una de las obras de los Palmas, ¿no? Totalmente personales los nazarenos en los Palmas, y nosotros comentaremos también las particularidades, por ejemplo, de sus imágenes dolorosas. ¿Qué podríamos señalar sobre la figura del creador de esta saga, Francisco Palma García? Lo primero que me gustaría decir es que nació en un momento como muy apropiado, ¿no? Nació en un momento muy apropiado donde
todo estaba a favor de un niño que tenía extraordinarias cualidades artísticas y que asumía la modernidad, ¿no? Paco Palma padre, Francisco Palma García, nace en Antequera, mostrando cualidades muy acentuadas desde pequeño, tanto que, como hemos dicho, el político Romero Robledo ya se fija en él, ¿no? Y además tuvo la oportunidad de impregnarse de todo lo que estaba pasando en la ciudad de Antequera. De hecho, harán monumentos públicos, padre y posteriormente el hijo, ¿no? Grandes monumentos como el monumento del Sagrado Corazón, ¿no? Este escultor, desde una edad muy temprana, se lo llevan a Madrid a formarse, como también en el mejor contexto del momento. Donde, digamos, ¿cuál era el mejor centro que había en España? Pues la Academia de San Fernando, pues allí estudia él. ¿Quién está en ese momento asumiendo la dirección del centro? Muñoz de Grey, ¿no? Estamos hablando del gran dibujista, uno de los grandes dibujistas del siglo XX, uno de los grandes coloristas, uno de los grandes pintores, ¿no? Para un Paco Palma padre, que era artista integral, pintor, escultor, diseñador, etcétera, ¿no? Allí tiene la oportunidad de ponerse en contacto con las élites intelectuales de este país, con el Círculo de Bellas Artes, por supuesto conocer toda la obra de los grandes museos, ¿no? Él posteriormente viene a Málaga y también dará clases de dibujo, modelado, etcétera, ¿no? Él dejará obras tan importantes como La Piedad, es decir, ya en el año 28 hace una Piedad totalmente rupturista con los lenguajes que había en el momento, pero que enlaza con ese preciosismo de Aniceto Marina, ¿no? Es una Piedad donde se pierden los colores, prácticamente la pluralidad de colores, por tonos mucho más planos, resaltando la estética de la imagen. Una imagen probablemente esa y la que hace el hijo, muy impregnada de la figura de Picasso, y en cierta manera todavía está por estudiar si hay influencia del cubismo picasiano en la obra de La Piedad, ¿no? A título de curiosidad, en todo esto impasse, Paco Palma padre vive los desastres del 31 en Málaga, ¿no? Y él sabemos que rescata una de las piernas del Cristo de Mena, ¿no? Y en algún momento le preguntan, curiosamente le preguntan por su Virgen, por la que se ha quemado por La Piedad, y él dice, bueno, La Piedad estoy yo para aquí para hacer otra, el Cristo de Mena no lo va a hacer nadie, ¿no? Bueno, probablemente no era consciente de lo que su hijo era capaz de hacer, ¿no? Cuando Paco Palma hijo hizo uno de los grandes crucificados de la historia del arte, y yo estoy por asumir si mejor que había que del de Mena o no. Una obsesión de la saga de los Palmas, ha hecho tu mención ahora, es esa fijación en la obra del Cristo de la Buena Muerte, del Cristo de Pedro de Mena y Medrano, ¿no? Era una obsesión tanto de Palma García como de Palma Burgos, y en ese impasse, en el año 1938, fallece Palma García y su hijo se ve con la obligación de tirar con el taller hacia adelante, ¿no? Y se enfrenta hacia su primera obra, ¿no? Que está justamente aquí en esta ermita de Zamarrilla, el Crucificado de los Milagros, que tiene esos guiños a ese Cristo de la Buena Muerte de Pedro de Mena, ¿no? Claro, es que estaba en el clima espiritual de la familia, de ellos, ¿no? Eran intelectuales. El padre y el hijo sabían lo que había pasado en la historia de la imaginería y sabían la importancia de ese Cristo crucificado de Pedro de Mena que teníamos en la ciudad de Málaga. Un Cristo con el original como particular, porque estaba en el retablo, luego se baja, se crea la cofradía en el siglo XIX, etcétera, ¿no? Y además que ellos tuvieron la oportunidad de intervenir el Cristo directamente, que esto no es cualquier cosa, ¿no? Lo conocían directamente, ¿no? Ese Cristo de Mena original será el leitmotiv de muchas cosas. El que haya aquí pequeñito en Zamarrilla es muy importante porque nos permite comprender el pozo cultural, de la herencia cultural que nosotros le hemos contado, de la propia importancia del Cristo de la Misericordia de la parroquia de San Pedro de Antequera, y lo vemos claramente en este Cristo que hemos mencionado, en el paño, en el triple pliegue que tiene, que son muy Márquez, muy Diego Márquez, ¿no? Claro, pero todo eso ya está ahí, y de hecho ahí, en muy poco periodo de tiempo, 38, 39, 40 aproximadamente, cuando se hacen los tres crucificados, vemos una evolución total. Es decir, ¿no? En algún momento Paco Palma hijo decía que él hizo el Cristo de Mena con el barro que le había dejado ya su padre preparado para hacerlo, ¿no? El Cristo de los Milagros es una obra un tanto particular porque estamos hablando de un Francisco Palma Burgos hijo, ya había fallecido el padre muy joven, es que era muy pequeño para hacer una obra, ¿no? Posteriormente se entra interesante porque el estilo afloja un poquito. Como que como primera obra que hace está mucho más marcado, como que el escultor tiene que contarle al mundo, oye, que soy capaz de hacer cosas como muchos detalles y demás. Esto será la antítesis del Cristo del Santo Suplicio, donde un Paco Palma Burgos dirá, yo ya no necesito contar nada y mi obra lo suficientemente expresiva con la mínima economía de medios, ¿no? Pero en Milagros, en el Crucificado de los Milagros, Alejandro, todavía necesita como una cabeza muy definida, a ver, muy marcado todo lo que es su estilo, el estilo antequerano.
No necesita corona de espinas, no necesita potencias, no necesita nada, un Cristo frontal, un Cristo clásico, de nuevo conectando con esa herencia antequerana y con esa herencia granadina, ¿no? Pero sí que es cierto que es un Cristo más rotundo en los volúmenes, construido muy bien desde el punto de vista de la anatomía, porque más los tres crucificados, pero especialmente en Milagros se le nota muchísimo más corpóreo, ¿no? Cuando posteriormente hace el Cristo la sangre, o en ese impact que está trabajando también el Cristo de la sangre, hace un Cristo quizás un poco diferente. La cabeza es menos rotunda, una cabeza un poquito más pequeña, y ya se va liberando de algunos aditamentos un poco más de ese pelo un poco más alborotado que veíamos en los Milagros. Eso ya se va depurando totalmente en el Cristo de la sangre, ¿no? Entre medias ha hecho la piedad y está haciendo el Cristo de Mena. El Cristo de Mena, Alejandro, lo tenemos que entender como uno de los grandes crucificados del siglo XX, que tiene un lenguaje propio, que es un lenguaje granadino antequerano y que es un Cristo que debería estar en todos los manuales de historia del arte. Lo que pasa es que, de nuevo, nos han eclipsado con los grandes crucificados sevillanos del siglo XX o del siglo XVII, pero el Cristo de Mena está, pues si hay 5 crucificados importantes en España en todo el siglo XX, pues estará entre los 2 primeros o los 3 primeros sin lugar a dudas, ¿no? Ahí Palma se expresa de una manera muy particular, ¿no? El modelo de Mena está muy presente, pero él le da un giro de tuerca, hace una imagen muchísimo más corpórea, muchísimo más rotunda que la original. Claro, es que hay 300 años de diferencia, ¿no? Esto se tiene que notar, ¿no? Le cambia ligeramente la posición de las piernas y hace una obra que conecta perfectamente con el público malagueño, con el público general, ¿no? A la que hemos dicho también que le hace la Magdalena y le hace el trono, ¿no? Todo hace una simbiosis perfecta entre obra y escultura, ¿no, Alejandro? ¿Qué podíamos señalar sobre los rasgos definitorios del estilo de Palma Burgos y sobre su obra en la ciudad de Málaga y en otras de España, como en Úbeda, Baeza, donde su presencia es primordial, capital? En este sentido tenemos que entender que como asume la tradición granadina como muy bien, ¿no? Destaca las figuras más aisladas, a pesar de que hicieron misterios, grupos de misterios, pero quizás su gran característica es la figura devocional, el nazareno, sea con la cruz a cuestas, con las manos atadas, etcétera. Nos destacan por esa idea de obras que conectan con la tradición del siglo XVIII. Curiosamente, en Málaga no tenemos en Málaga capital, no tenemos ningún nazareno de él, ¿no? En algunos casos él hizo un nazareno de pelo corto, que es una idea interesante, porque, ojo, Capulla lo había hecho. Capulla lo había hecho y Paco Palma Hijo lo hace y lo asume, ¿no? Tenemos que hablar del clasicismo cuando hablamos del estilo de Os Palmas, que venimos mencionando, ¿no? Cómo son figuras frontales, cómo no hay paños aireados. Los paños, las purezas son cortitas, Alejandro, que ocupan muy poco espacio, permitiendo una lectura total del cuerpo, que es lo que les gusta, especialmente en el Cristo de Mena, esto se ve muy bien, ¿no? Quizás el otro dos crucificados, los paños son un poquito diferentes, ¿no? Son figuras rotundas, son figuras donde no hay alarde de mechones barrocos a la sevillana, exaltados, eso no pasa en la obra de Los Palmas, ni los paños están aireados tampoco, ¿no? También tenemos que mencionar el gusto por la piedad popular. Son imágenes que es muy fácil empatizar con ellas, ¿no? Que en cierta manera suponen un giro de tuerca a los Navas Parejos, por ejemplo, ¿no? Porque son obras más expresivas que los han tenido y que siguen manifestando el Cristo de Mena, ¿no? Esto sería un poco el aparataje, ¿no? Menchones que en general caen de manera limpia, donde no hay rizos imposibles, donde se busca el frontalismo, la expresividad y la calidad de las texturas, Alejandro. Esto sería un poco el ideario productivo de Los Palmas. ¿Y cómo, Antonio, podríamos contraponer este estilo de Los Palmas con la irrupción de esa imaginería neobarroca sevillana que a partir de la década de los 60 prácticamente monopoliza el panorama escultórico para la Semana Santa de Málaga? Pues de manera totalmente de caras contrapuestas. Un poco el leitmotiv de estos programas que hemos estado tratando es precisamente esa idea, cómo se expresa el neobarroco en ambas ciudades, ¿no? Lo hacemos por la imagen, por la vía, Alejandro, de la depuración, de la forma.
Una depuración que no se entiende, evidentemente, sino porque además el Cristo del Santo Suplicio de Málaga es un Cristo incomprendido. Si hablábamos siempre se habla de lo incomprendido que es el Cristo del Resucitado, el Nazareno de Benlluरे o el Cristo de la Aspiración, el Santo Suplicio, ya la imagen totalmente da un paso más adelante, y no es que esté incomprendido, es que está como que descoloca a la humanidad, a la población por sus formas, ¿no? Pero claro, ahí no está hablando de la manera de entender. Decíamos de ese neobarroco sevillano que necesita de la exaltación total de las emociones, y Buiza lo hace muy bien, ¿no? Solo hay que ver el Cristo de la Cigarrera o el Cristo de la Coronación de Espinas de Córdoba, donde ya es que no podemos poner más cosas, es decir, estando buscando un Cristo que es que prácticamente le falta exclamar, ¿no? Claro, con todos los añadidos, pero es que eso no pasaba en Antequera. Esa historia de los postizos en Antequera eran muy sutiles. Eran por la coronita de espinas, potencia buena y poco más, ¿no? Buiza le pone la corona pues más grande todavía que las que ponía Juan de Mesa. Es decir, muchísimo más exaltado, con unas espinas muchísimo más exaltadas. Unas composiciones que buscan al dramatismo, que mueven al dramatismo. Esto no pasa en la obra de Los Palmas. En Los Palmas las composiciones siempre son muchísimo más elegantes, muchísimo más limpias. Cuando tienen que tratar el cuerpo, lo hacen de una manera muchísimo más clásica, muchísimo más griega. Cuerpos muchísimo más limpios, ¿vale? Son cuerpos que se expresan en cierta manera por el clasicismo, prácticamente en todos los casos. Será uno de los leitmotiv de la figura de Los Palmas. Cuando hablamos de Los Palmas tenemos que entender esa depuración del estilo, de las formas, de las maneras, de las caras, de los rostros mucho más hablables pero expresivos. Claro, pero es que también, ojo, ahí en ese proceso han asumido todos los lenguajes de la modernidad, ¿no? No hemos mencionado un personaje capital para entender que es José María Fernández, ese antequerano que se va a París, es uno de los introductores de las maneras parisinas en Málaga, por ejemplo. Paco Palma conoce eso, el padre, y el hijo lo conoce. Es que el hijo está al día de lo que está pasando, ¿no? Es tan importante que cuando Juan de Ábolos hace La Piedad del Valle de los Caídos, está teniendo presente la obra de Los Palmas, ¿no? Entonces tenemos que entender la obra de Los Palmas como una continuación del estilo antequerano, modernizado, con las reminiscencias granadinas, ¿no? Y es en la simpleza de las formas cuando consigue la expresión total, ¿no? Cuando hablemos ahora a continuación del Santo Suplicio, hablaremos de cómo que las carnes se deshacen, Alejandro, es decir, es que hay muy pocos recursos expresivos. El escultor ya no necesitará decir qué bien tallo, ya lo sabe, ya sabe perfectamente, lleva una vida entera, ha tallado en Úbeda, ha tallado en Málaga, ha tallado en Madrid, ya no necesita recrearse. Las falanges de los dedos, ¿no? Que por ejemplo veremos, eso es algo que nosotros vimos ya en el Cristo de la Humildad, en la Victoria, como hay un alarde todavía de hacer las manos, los pies muy marcados. Paco Palma prescinde totalmente de eso, ¿no? Un escultor en el que la obra, la materia, está muchísimo más viva. Y Antonio, ¿por qué crees que en estos últimos años parece como que la figura de Los Palmas no es lo suficientemente valorada, sobre todo por los cofrades malagueños, ¿no? Parece que como se tiende a exaltar más lo que viene de fuera, ¿no? Sobre todo el neobarroco sevillano, y sin embargo Los Palmas quedan como un poco más diluidos. Yo creo que eso, Alejandro, tenemos que entenderlo desde varios puntos de vista, ¿no? El primero es desde el complejo. El complejo de pensar que lo que tenemos en Málaga no es bueno, cosa que es un error totalmente, ¿no? Después tenemos que entender las dictaduras artísticas, que nosotros ya venimos un poco en esta temporada reincidiendo en ellas. Claro, es que desde los años 50 nos están machacando, diciendo que los sevillanos es lo mejor, y bueno, ya de los años 60 es totalmente con intereses económicos. Es decir, ya nosotros hemos mencionado cómo los Buizas llegan por una serie de cuestiones que tienen con esos corredores artísticos, en el caso de Juan Casielles, que era corredor de Buiza, de Álvarez Duarte y de Villarreal, pues claro, no va a llegar otra cosa, no va a llegar granadino, ¿no? Málaga siempre se expresó en un lenguaje más granadino. Al malagueño le gustó la imagen granadina. De hecho, los grandes iconos devocionales malagueños del siglo XX y XXI son de estirpe granadina, ¿no? Háblese del cautivo, del chiquito, del rico, es decir, todos ellos vienen del mismo pozo. ¿Qué pasa? Que en el siglo XXI o de los años 60 asumimos un estilo totalmente diferente, llega la Virgen de Duarte y de repente nos venden un tipo de virgen totalmente expresivo, como una virgen guapa en el contexto del siglo XXI. Eso no funcionaba aquí de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que por estas razones en Los Palmas no es que no se le hayan hecho justicia, porque hay que pegar, se le puede poner al Cristo de Mena, ¿no? Es que es imposible ponerle, o a la Piedad, ¿no? O al Cristo de la Humillación.
Lo comentábamos en algún momento, Alejandro, si ponemos el Cristo de la Humillación de Málaga junto con un Castillo de Lastrucci o cualquier otro escultor del contexto, va a hacer falta poco comentario. Es decir, siendo incomprendido también, en ese sentido, en el Cristo de la Humillación también es una de las grandes obras españolas del siglo XX, ¿no? Quizás sea un gusto que no conecta con el cofrade, que necesita el propio cofrade manifestar sus propias emociones y lo hace por medio de esas imágenes exaltadas, ¿no? Eso no pasa con los Palmas. Con los Palmas estamos buscando la quietud. Cuando vamos a ver la Piedad, allí no vamos a encontrar nada que no esté en su sitio. Es decir, todo está perfectamente compuesto, perfectamente ordenado, ¿no? El cofrade necesita quizás algo mucho más explosivo, ¿no? Claro, si no, no podemos entender la propia Virgen de Zamarrilla, ¿no? Es decir, que es el exceso en toda su pluralidad, ¿no? Creo que por estas razones, Alejandro, cuesta un poco entender el arte de los Palmas. Ojo, muy valorado por sus cofrades, por sus casas, eso también tenemos que mencionarlo. Con mucho cuidado las restauraciones que se están haciendo. De hecho, el Cristo de Almena está como en un impasse de conservación porque como ahora se creó un mito en torno también a él, que no sabemos lo que hay debajo, ¿no? Exactamente, probablemente estos son los colores del Cristo de la Sangre, que sí que lo vemos más limpio, ¿no? Tenemos que ser más conscientes de la importancia de los Palmas o de Francisco y del Palma hijo en esta Málaga nuestra. Nuestros tronos, hasta que llega la dictadura de Casillas en los años 60, reflejan unas maneras, una identidad totalmente diferente. Es curioso, por ejemplo, sus vírgenes eran muy raras. No lo hemos mencionado, Alejandro, pero en Málaga no tenemos ninguna virgen de Palma. Sí que tenemos en la provincia, sí que hay buenos ejemplos, pero claro, es que eran raras. Pero es que eran escultores que se expresaban de una manera totalmente diferente. Quizás los Cristos más relacionadas con el pueblo, las vírgenes lo hacían de una manera totalmente particular. Quizá por esas vírgenes, porque a lo mejor no eran vírgenes, podríamos decir, amuñecadas, ¿no? O vírgenes guapas. Ellos no buscaban eso, ¿no? Los Palmas. Imágenes escultóricas que representasen realidades muy cercanas probablemente a su madre. Siempre se ha dicho que la Piedad se podría ser la mujer, ¿no? La madre de Paco Palma, ¿no? Una señora más mayor, ¿no? Son vírgenes con muchísima personalidad. Cuando las vemos en la provincia de Málaga, son vírgenes que se identifican que es los Palmas, pero también hay muchísima obra dispersa que no está identificada, ¿no? Quizás falta un grandes estudios mucho más razonados de la obra de los Palmas, especialmente del hijo, ¿no? Y que ponga un orden muchísimo más crítico, ¿no? Lo que llegó de Sevilla a partir de los años 50, bueno, a partir de los años 60, posteriormente los 70, no tiene esa calidad, en muchos casos no tiene esa calidad que nos dicen, ¿no? Hay escultores que se expresan en lenguajes, es una continuación, una depuración de los lenguajes formales del barroco sevillano, ¿no? En Málaga pasaban cosas muy buenas, ¿no? Y la herencia granadina también nos funciona muy bien, ¿no? Insisto, es que si pensamos en las devociones de Málaga, creo que no hay ninguna actualmente de estirpe sevillana. Todas vienen de esa estirpe de los Palmas o esa estirpe de los Navas Parejos. Es que da mucho que pensar en la ciudad de Málaga para que lo tengamos tan olvidado, Alejandro. Y ya para finalizar, Antonio, nos vamos a centrar en la obra póstuma de Palma Burgos, ese Cristo del Santo Suplicio, que sustituye a una obra de juventud, una obra primigenia de Castillo Lastrucci, ¿no? Y si lo contraponemos, ese Cristo del Suplicio con el que analizamos el otro día, el Cristo de la Humildad, esa obra póstuma también de Buiza, ¿qué podríamos decir entre esos dos ejemplos, esas dos maneras de entender la imaginería procesional? Esta dicotomía entre la Victoria y Zamarrilla, ¿no? Claro, es que hablábamos que existe la primera y la última obra de Buiza, una de las primeras, y la última obra de Buiza, y la primera y la última obra de Paco Palma, ¿no? Con lo cual es como, desde el punto de vista histórico-artístico, como que es la delicia para los historiadores del arte para trazar líneas, ¿no? Estamos hablando de dos maneras de entender el arte de la escultura y dos maneras de entender la vida y la muerte de una manera totalmente diferente. Eso es lo que estamos viendo en la obra de los dos escultores. Buiza seguía necesitando, depurado, nosotros ya vimos la excelencia escultórica del Cristo de la Humildad, pero Buiza seguía necesitando expresarse en su lenguaje autóctono, el sevillano, ¿no? Aunque se depura la forma, vemos, por ejemplo, los dedos, las manos, los pies, ¿no? Como que hay mucho gusto por el detalle, ¿no? Un Cristo que además nosotros comentábamos que se expresa en un lenguaje
a lo grande, porque es un Cristo, gracias a Dios, que por la iconografía que tenía que representar, Buiza no pudo hacer nada que había hecho ya en otras cosas un poco raras, ¿no? La colocación corporal tan sumamente particular del Cristo de la Cigarrera de Sevilla. Aquí tenía que disponer de un hombre en su plenitud, prácticamente desnudo, que además se mostrase al cuerpo, ¿no? al pueblo en su magnificencia, ¿no? Y lo consigue perfectamente. Eso es lo que hace Buiza con el Cristo de la humildad. Un Cristo que se vio crecido por la intervención del profesor Miñarro en su juventud también, a la hora de terminar la obra, ¿no? ¿Qué pasa con el Santo Suplicio, ¿no? Es un lenguaje totalmente diferente. El Santo Suplicio podría ser una obra que estaría en cualquier museo de arte contemporáneo, y lo que estaremos viendo es cómo es el relato cero, la negación. El relato cero es el grado cero de las obras de arte, el no contar nada. Es decir, el Santo Suplicio lo cuenta todo y no cuenta nada, porque no necesita de hacer un cuerpo bello, no necesita hacer un cuerpo con alardes técnicos, aunque están, pero esos alardes técnicos se manifiestan por la depuración de la forma, ¿no? Hay muy poco golpe de gubia en el Cristo del Santo Suplicio. Es incomprendido, y además, claro, estamos viendo un cuerpo que normalmente tapado, pero un cuerpo que está prácticamente desnudo, con el paño de pureza, ¿no? Un cuerpo en el que las canas ya se deshacen, que podrán ser las canas de un anciano, de ese anciano Paco Palma, ¿no? No es un cuerpo del Santo Suplicio de un joven musculoso, fuerte, etcétera. Paco Palma prescinde de todo eso, Alejandro, y nos habla de una manera de entender el arte en su propia evolución, donde hay muy poco color, donde hay muy poco golpe de gubia, donde hay muchísima expresividad, pero el relato está muchísimo más limitado. Esto es lo que la gente no entiende. Paco Palma, además, es un Cristo que es un despojado de sus vestiduras, no necesita de nada de todo eso, ¿no? Entonces, a la hora de entender las dos imágenes, lo que nos están hablando pues son dos maneras de afrontar la vida y dos maneras de afrontar el arte escultórico, ¿no? Nosotros deberíamos prestar atención a las dos, porque además están hechos 83, se presenta una, se gestiona a partir de los años 80, se define en el 83, y el otro se presenta en el 85, 84, 85, lo está haciendo, y mueren los dos escultores, ¿no? Y nos dejan las obras en la ciudad de Málaga, ¿no? Uno con sus devotos y otro con sus detractores, porque al final el Santo Suplicio sigue teniendo como esa gran carga expresiva muchísimo más amplia que la que tiene el dulce nombre de la esperanza, la que tiene el Cristo de la Aspiración, incluso más allá que el propio resucitado, ¿no? Que sigue siendo, siempre pensamos el resucitado como el hermanito pobre de la imaginería procesional malagueña, pero el Santo Suplicio se las lleva todas, pero porque no comprendemos la genialidad del arte que está pasando allí, ¿no? Porque queremos una imagen que sea totalmente diferente, queremos un despojado a la sevillana, lleno de una corona de espinas y lleno de emociones que conecten con el pueblo, ¿no? Alejandro, esto no lo van a encontrar en la ermita de Zamarrilla. Muchísimas gracias, Antonio. Y desde aquí, desde esta ermita de Zamarrilla, nos despedimos en esta serie de reportajes que hemos ofrecido en nuestra sección de Incienso y Mar, emplazándolos ya a nuestra próxima temporada del programa Sentir Cofrade, que tendremos a partir del próximo mes de septiembre.